Ahora sí, ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí con David Carulla. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un saludo, Miquel, encantado de estar aquí y bueno, un saludo también para la audiencia, con ganas de iniciar este debate, ¿no? Con este tema que yo creo que pronto muchos formadores y formadoras nos vamos a ver, pues, con tener que tomar decisiones, ¿no? A ver qué hacemos con estas formaciones presenciales, de nuevo, mascarillas, geles, guantes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo haremos esto, no? Porque ahora ya se empiezan a escuchar ciertos ruidos, ¿no? Cantos de sirena de que algunas empresas, universidades querrán retomar sus actividades a partir de octubre, noviembre. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero fíjate que es un reto para los formadores, ¿no? Es decir, al final los formadores nos vamos a encontrar que tendremos que ir a una sesión, imagínate con 20, 30, 50 alumnos que están a 2 metros de distancia, algunos de ellos llevarán mascarilla. Entonces la pregunta sería esta, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes o tendremos que buscar una alternativa, ¿no? Pues bienvenido a este live, vamos a hablar de este tema, ya lo sabes, siéntete libre, preséntate, dinos quién eres y nosotros estaremos encantados de contestarte en el mismo chat. Y dicho esto, ya lo sabes, cualquier tema de debate pues será bienvenido y además si nos das pistas, ideas para el tema de la formación, capacitación, pues nosotros estaremos encantados también de poder compartirlo. Una primera cosa que te queríamos comentar es que nosotros damos muchos recursos a formadores, personas que se dedican a esto. Y si quieres tener lo último, es decir, qué se dedica a los formadores, qué están haciendo, los mejores trucos, las mejores formaciones, algunos cursos también que te vamos a ofrecer, pues te dejamos el link, de acuerdo, aquí, como puedes ver en la pantalla, que tiene que ver con formadores innovadores y es una lista exclusiva gratuita para que te inscribas y simplemente formarás parte de la familia de los formadores. Así te mandaremos toda la información y si alguno de los live, de los vídeos no los puedes ver, pues que sepas que en este mismo link, de acuerdo, tendrás toda la información disponible. Bueno, pues muy bien, vamos a empezar con este debate. ¿Te parece, David? Pues sí, vamos a Perfecto. empezar. Entonces, la primera cosa que quería preguntar es que hay muchos formadores que a nivel presencial tienen mucha experiencia. Esto lo hemos visto durante este tiempo cuando hemos hablado de diferentes formaciones. De hecho, el gran problema que tenían muchos era pasar de lo presencial a lo online. Es decir, ha habido un gran problema porque mucha gente no sabía muy bien cómo enfocarlo. Pero claro, ahora va a pasar algo que es un poco diferente. Muchos formadores, incluso presenciales, que se sienten aliviados o aliviadas porque piensan, bueno, más o menos volveremos a la normalidad, las empresas me van a pedir lo mismo, las universidades también, pero claro, me voy a encontrar con algo muy distinto. De hecho, te quería comentar, David, un tema que además tú dominas mucho, y es esta parte emocional que va a existir en la parte presencial, y es que, claro, muchos formadores y muchos alumnos o muchas personas que participan en este tipo de seminarios o cursos, al final, una de las cosas que buscan es ese contacto, ¿no? Es decir, tú buscas un poco esa interacción con la otra persona, esa parte, digamos, de tocar, al final estar ahí presente, ¿no? La pregunta será, claro, con todo esto tendremos algo inusual. Seguramente es la primera vez en la historia que va a pasar algo parecido, pero la pregunta es, ¿y cómo se sentirá un formador? Es decir, ¿qué emoción sentirá un formador cuando vea que está dictaminando una sesión, que está dictando una sesión y que después resulta que no puede hacer ningún ejercicio, que al final no sabe muy bien cómo hacerlo, porque claro, tiene que vigilar también por la seguridad. Es probable que los formadores incluso tengan que firmar algún tipo de contrato porque no sabemos muy bien lo que puede pasar. Imagínate que eres el responsable de contagiar a alguien, esto podría pasar, no lo sabes. Entonces, creo que van a haber muchas normas, muchas cosas extrañas que todavía no saben. No sé, David, así tus primeras impresiones, ¿qué dirías al respecto? Bueno, pues lo primero que me viene a la mente es, me imagino, la clase, el aula, con todo el mundo llevando mascarilla, ¿no? Entonces es como muy extraño, ¿no? Es decir, nos quejamos cuando estamos haciendo la formación online de que a veces no vemos a las caras de la gente porque mucha gente no tiene activada la cam, entonces no nos podemos ver, o hay algunas plataformas, algunos programas de videoconferencia en los cuales no se ven todas las cams al mismo tiempo y muchos docentes, muchos profesores, muchos capacitadores y formadores nos quejamos de que nos cuesta mucho decir o impartir nuestra clase si no vemos el feedback de la gente, el feedback inmediato. ¿Está gustando? ¿No está gustando? ¿Esto es aburrido? ¿Esto es entretenido? ¿Es excitante? Y claro, con las cámaras, con las máscaras, quiero decir, pues nos perdemos. Sí que es cierto que tenemos los ojos y los ojos hablan mucho, pero no es lo mismo ver los ojos que ver las caras, ¿no? Si la gente está contenta, si está triste, si está aburrida, si le está gustando, si no le está gustando. Entonces, eso ya, no sé, veo que la única solución que hay aquí es que haya máscaras o mascarillas transparentes, ¿no? Pero claro, no me imagino el formador trayendo mascarillas transparentes para la gente porque, no sé, creo que sería un poco engorroso, ¿no?
Bueno, estaría bien. De hecho, hay alguna que ha salido por aquí en mismo Ujú. LinkedIn o en Facebook, ¿no? Al final que tú puedes mover los labios y especie de robot o unas LEDs, ¿no? Que tienes Ah, incorporadas aquí en la sí, mascarilla, que sí, puedes ver sí. la sonrisa de la persona, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y entonces aquí un poco entramos con la pregunta principal y es que ¿tiene Ujú, sentido hacerlo? ¿Sí? Porque claro, ujú, aquí hay varias cosas, ¿no? Es decir, obviamente seguro que las podemos hacer y podemos encontrar las mejores técnicas para hacerlo. Yo creo que no hay ningún problema. Al final, pues sí, le harías una sesión, seguramente buscarías la manera de hacerlo. La pregunta es que hace un tiempo, cuando todo el mundo le decías el tema online, cuando hablabas de formaciones online, la gente lo veía como algo espantoso. Es decir, hombre, yo formaciones online no quiero saber nada. A mí no me interesan en absoluto. Es decir, es que no voy a aprender nada porque ahí detrás de la pantalla, y fíjate cómo son las cosas, David. Ahora mismo todos estamos detrás de la pantalla todo el día impartiendo o dando esas sesiones. Entonces, ¿qué está pasando? En primer lugar, que la gente se ha acostumbrado. Es decir, el mundo online ya no es tan extraño como era hasta hace ujú, un tiempo. Es decir, mucha gente estará acostumbrada a poder dar este tipo de charlas y a verlas. Así que ya no sería tan problemático que recuerdo que la gente dijera, no, no, es que yo ya no quiero ir, ¿no? Porque después hablaremos de esto también. Ya no quiero ir a la sesión, yo prefiero estar ujú, en casa tranquilamente. Esto puede ser tanto del formador como incluso de la persona que lo imparte. Es decir, podría ser de las dos cosas, perdón, la persona que lo recibe en este caso, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué va a pasar exactamente? ¿No? Es decir, ¿qué gran ventaja tiene lo presencial? Pero claro, en este caso no es lo mismo. Por ejemplo, cuando claro, hablamos de gran ventaja de lo presencial, decimos el contacto físico, los ejercicios, que la gente esté en contacto, que se conozca, incluso puedes hacer ejercicios mucho más experienciales, a ujú, diferencia, por ejemplo, del online, que está más enfocado al aprendizaje. ujú, Entonces, la pregunta es, ¿cómo podremos hacer todo esto? ¿No? Porque creo que es el gran dilema. Ahora mismo el formador se puede estar planteando, claro, si yo lo puedo hacer online y hacer diferentes dinámicas y diferentes prácticas, ¿para qué voy a ir a hacer lo mismo a distancia? Y además tendré que desplazarme a un sitio, los alumnos tendrán que ir a un sitio, pongo en riesgo la seguridad de las personas, porque siempre va a existir esa posibilidad. La ujú, pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Tiene sentido o no? Entonces, un poquito para abrir el debate, David, ¿qué ujú. dirías? ¿No? Es decir, ¿qué es que tiene sentido? Si tú tienes que pensar, ¿esto tiene sentido estar delante de 20 personas, de 50 personas con mascarilla a 2 metros de distancia? ¿Tú qué dirías como formador? Pues yo diría que, a ver, depende mucho del tipo de formación. Es decir, si es una formación más bien técnica, es decir, que estoy enseñando una herramienta, por ejemplo, en una de las formaciones que hacemos tú y yo, Miquel, cuando explicamos cómo podemos utilizar nuestro correo electrónico de forma más eficiente, pues evidentemente ese tipo de formación se podría hacer perfectamente online, podríamos resolver las dudas como lo solemos hacer y no tiene más. Incluso luego podemos enviar algunos vídeos grabados con las cosas que no hayan quedado claras para si alguien lo quiere revisar. Pero claro, cuando tratamos dinámicas más emocionales, dinámicas que tienen más que ver con la interacción con la persona, los roleplays, ¿no? Los debates, creo que eso es mucho más potente cuando tú lo haces en vivo, ¿no? Cuando tienes al compañero delante, ¿no? Porque si no, la distancia, quieras que no estás viendo las caras, no todo el mundo pone las cams, es como que no hay como una igualdad de condiciones, ¿no? En cambio, pues lo que creo que podemos hacer es crear esas mismas dinámicas, algunas se podrán, otras no se podrán trasladar, pero manteniendo la distancia, ¿no? Entonces, roleplay, pues con dos personas, pues separadas, dos sillas, pero más separadas, o incluso también se puede hacer un híbrido de algunas dinámicas que también hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, jugando con los post-its, claro, todo lo que sea coger material, tocarlo, es un poquito, ¿no? Peliagudo, ¿no? Entonces, pues quizás ahí podemos usar los post-its o los tableros de post-its virtuales que ya venimos usando ahora en las formaciones online. Es decir, yo veo más como un híbrido, ¿no? Y muy en función del caso, ¿no? Si es una dinámica más emocional, más de gestión de personas, de interacción, gestión de equipos, liderazgo, o si es una formación más técnica. No, perfecto. El tipo de sesión será determinante, ¿verdad? Porque al final es Sí. verdad que si tú tienes que hacer algo técnico, pues ¿para qué te vas a desplazar? Lo haces directamente y además con muchos mejores medios y todo el mundo está delante de la pantalla de tu ordenador, de computador, así que será más fácil, ¿no? Mira, Ujú. si me permites, David, vamos a ver aquí algunos mensajitos, ¿de acuerdo? Y Sí. para saludar a las personas que están aquí. Bueno, como siempre, mil gracias de verdad por estar aquí y por compartir este conocimiento con nosotros. Alex Valles nos dice, creo, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Creo que la tendencia es que la formación presencial irá en relativo retroceso en tanto a horas presenciales como en oportunidades. Lo de ir con mascarilla y desapareciendo hasta finales del 2021.
Evidentemente, es un presagio, está bien. No sabemos muy bien lo que va a pasar. Lo que sí que es cierto es que, evidentemente, el tema de la mascarilla al final será más una normalidad mucho más aceptada. Ahora todavía es extraño, ¿no? Y seguramente en un aula no será mucho más extraño, pero sí que es verdad que esto podría pasar, ¿no? Es decir, no sabemos muy bien lo que va a pasar. Ujú. Asunta Planas nos dice, muchas empresas ya me han confirmado que nada de presencial hasta 2021. Todo aula virtual. Totalmente de acuerdo, Asunta, y toda la razón del mundo, pero sí que es Sí. verdad que algunas están viendo a ver la forma de poder hacerlo. Obviamente, el tipo de formaciones sería muy distinto. Estamos hablando de formaciones a lo mejor no tan extensas, hablan de formaciones de 10, 15 personas, pero sí que es verdad que muchas empresas están planteando y hacerlo todo desde forma virtual y el tema es que si se hace durante mucho tiempo, ¿qué va a pasar después? Pues a lo mejor que la gente ya no querrá volver, no lo sabemos muy bien lo que va a pasar, ¿no? Habrá que ver un poco cuáles son los hábitos de la gente, cómo lo aceptan, así que súper buen comentario, Asunta. Mira, Asunta también nos dice que es importante rodearse de herramientas virtuales para dinamizar el aula virtual. Ujú. No, totalmente de acuerdo ahí, Asunta, es decir, es una de las partes más importantes. Es una de las cosas que trabajamos también en la lista privada de formadores, así que si te quieres inscribir, fantástico, así también nos podrás dar algunas pistas y aprendizaje sobre este tema. Y fíjate lo que dice Asunta, porque creo que es muy interesante y da mucho debate, ¿no? Y es el tema de qué tipo de herramientas virtuales van a funcionar en la sesión. Porque yo tengo la impresión, David, que si, por ejemplo, utilizamos herramientas virtuales dentro de una sesión, es como que, como no está tan ágil y muchas veces no está tan integrado, es como que Ujú. cuesta hacer el blended, ¿no? Es decir, hacer el mixed, porque al final tenemos la parte, digamos, presencial, la parte, digamos, más de tocar, más de experimentar, Ujú. y por otro lado tenemos las herramientas. Entonces, muchas veces el hecho de yo tener que consultar mi computadora, mi ordenador en ese momento y después tener que hacer el ejercicio, si yo soy una sola persona y tengo que hacerlo todo a la vez, pues a ver si me pueden cruzar los cables y no saber muy bien qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, no tengo muy bien cuál es la prioridad, ¿no? Entonces, creo que realmente tendrá mucho sentido esta parte, ¿no? Entonces, perfecto, genial. Dinos, David, con esto. Sí. Sí, yo creo que, bueno, se me ocurre, ¿no? Que las herramientas virtuales, hay una cosa muy buena que yo creo que muchos hemos podido experimentar, ¿no? Estos días que todos estamos con las sesiones online. Y es que cuando pedimos feedback, hay algunas herramientas como encuestas que no sabemos quién está respondiendo, es decir, que son anónimas. Y esta herramienta sí que será muy útil aplicarla luego en el mundo presencial, porque muchas veces cuando haces una pregunta que es más emocional, que la gente tiene más vergüenza, quizás porque es el principio de la sesión y todavía no se ha generado ese clima de confianza, pues claro, entonces tú quieres pedir feedback, pero la gente ves que nadie levanta la mano, que cuesta mucho, ¿no? Entonces quizás utilizar este tipo de herramientas para pedir feedback y que en la pantalla se vea, pues, qué opina la gente, puede ser una buena manera de integrar esas herramientas virtuales que hemos conocido o que algunos ya conocemos hace un tiempo y que pueden ayudar, ¿no? Pero está claro que no se puede tampoco abusar, es decir, no tendría sentido utilizar el 100% de las herramientas online que utilizamos ahora en la formación presencial, porque puede pasar lo que dices tú, Miquel, que llegues a los 15 minutos de la formación y ya no sepas qué herramienta usas, el ordenador, qué ordenador estoy usando, la tablet, es decir, puede ser un verdadero caos. Entonces, poco a poco, buena letra. Eso es, ¿no? Porque sobre todo hay un delay, ¿no? Hay una especie como de Sí. franja que no sabemos muy bien cuál es, entre que tú haces el ejercicio y le dices, bueno, ahora vota aquí, vamos a ver los resultados. Todo esto que a priori, si se hace en un momento determinado, pueden suponer pues unos segundos o incluso algún minuto, si tú lo haces varias veces, estás invirtiendo casi, pues eso, 10 minutos en tener que chequear si la tecnología funciona, si todo va bien, es que no sé si lo habéis anotado bien, es que tengo que girarme para ver los resultados, es que vas todo el día con la pantalla, porque yo me imagino un tutor que está delante de las personas, ahí con su tablet, con su ordenador delante y tener que consultar lo que están diciendo los alumnos. Claro, al final, ¿qué diferencia habría entre lo virtual? No sé si es la gran pregunta, porque al final si estás delante de la pantalla, pues sería complicado. Yo creo, David, voy a introducir un tema, a ver qué te parece, que es el tema de, depende qué sentidos quieres estimular en clase, ¿no? Tú cuando estás en un aula, cuando estás en clase, hay unos sentidos que quieres estimular. Por ejemplo, en el caso de lo que decíamos antes, la parte más experimental, más experiencial, cuando se hacen estos juegos en grupo en el cual hay, pues eso, la gente se toca, la gente hay contacto físico. La pregunta sería esta, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de sentidos podemos desarrollar en una clase en la cual sabes que la distancia hay que mantenerla? ¿Sí? Porque al final es verdad que los sentidos serán distintos. A lo mejor tendrás que utilizar más una parte más visoespacial, ¿no? Al final es saber muy bien el espacio, dónde te ubicas. El tema visual será importante, porque en este caso ya no habrá tanta la cercanía, sino que tendrá que ser un visual desde lejos. A lo mejor habrá que buscar algún tipo de collage, cosas que se puedan participar, que cada uno pueda construir. Habrá también muchos equipos, como vamos a decir, interrelacionados, es decir,
todo el mundo va a actuar para hacer un ejercicio, pero tendrán que ir uno a uno y tendremos que construir como puzzles al final para que todo el mundo se sienta dentro de ese mismo ejercicio. Entonces, no sé cómo ves todo el tema de esto de los sentidos, ¿no? Es decir, fíjate que cuando hacemos una formación online, al final hablamos de unos sentidos determinados. En este caso hablamos sobre todo del aprendizaje individual, nos enfocamos en la persona y el grupo es como que tiene menos importancia. Hay una especie de aportación, obviamente, pero el grupo pierde, se diluye. Pero en cambio, cuando estamos ahí presenciales, buscamos esa parte más de contacto, esa parte más de proximidad. Pero ahora que no la tendremos que buscar otro tipo de sentidos para estimular, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad es que el sentido, por ejemplo, del tacto va a ser muy complicado, eso pues no podrá ser. Y en algunas formaciones muy experienciales, o estoy pensando, por ejemplo, en todas estas formaciones de team building, ¿no? De formaciones en las cuales se hacen dinámicas muchas veces divertidas, como por ejemplo hacer pues, pequeños castillos humanos o pasar una persona por una red entre todos, cogiendo a esa persona, o ejercicios que tienen que ver pues también con el tema de la confianza, el típico ejercicio de una persona que se pone así y se tira para atrás y todo el equipo lo coge. Claro, estos ejercicios pues, no se podrán hacer de momento. Entonces, para las personas que se dedican a este tipo de formaciones, pues es un reto, ¿no? También es verdad, y se me ocurre que, claro, el sentido que va a ser más, pues más fácil, pues va a ser la vista, evidentemente, como habitualmente, pero quizás también podemos jugar con la escucha, ¿no? Con los audios, ¿no? Con los sonidos, ¿no? También podemos jugar con esto. Y se me ocurre también que hay algunos profesionales que se dedican al mundo del team building, pero que lo hacen a través de los videojuegos, ¿no? Entonces, creo que esto sí que va a ser posible, ¿no? Es decir, utilizar videojuegos y tecnología más elevada para sustituir de momento este tipo de dinámicas, que evidentemente no será lo mismo, pero que pues la formación del futuro pues conlleva eso, ¿no? Utilizar las nuevas herramientas que tenemos a nuestra mano para poder sustituir esas cosas. Aunque haya esta tecnología, cuando ya se pueda volver a tocar, ¿no? Digamos, a tener contacto físico, pues obviamente volvería ahí, porque creo que hay cosas que, mucha tecnología que haya, no se pueden sustituir, ¿no? Y también estoy pensando en todo lo que es la realidad virtual, ¿no? Que ahí también hay otro mundo, podríamos hablar mucho sobre todos estos elementos, ¿no? De realidad virtual que podrían ayudar a tocarte sin tocarte de verdad, ¿no? Es decir, que sería, Exacto. Bueno, un parche. Totalmente de acuerdo. Yo estoy pensando que la realidad virtual la vería más para casa, por el tema de poder, vamos a decir, crear espacios que sean prácticamente iguales que la realidad, ¿no? Y estoy pensando sobre todo en realidad aumentada para el tema presencial, ¿no? Sobre todo por el tema de que puedas activar ciertos temas, que puedas tocar una opción de una persona y que lo puedas hacer a distancia. Eso sí que lo veo bastante útil. La realidad aumentada la veo bastante buena, así que genial. Con las muy tablets, bien. ¿no? Con las tablets, exacto, todo el mundo viendo, claro, exacto. Realidad aumentada lo veo muy bien porque incluso puedes tocar algo y la gente lo reciba. Y esto es algo que realmente se podría hacer y seguramente sería cuestión de implementarlo, ¿no? David, si te parece, vamos a ver algunas de las preguntas que nos están marcando por aquí. Son muy interesantes algunas de ellas. Mira, Alex, como siempre, que tiene muy buenas preguntas, nos dice, ¿y la formación de producto, técnica y herramientas, cómo se hará? Y esto justamente tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De hecho, nosotros hemos asesorado a personas que se dedican a formación técnica y al final tampoco es tan complejo, evidentemente. Evidentemente lo es, porque obviamente pasar de la técnica presencial a la técnica online lo es. Pero es curioso ver que, por ejemplo, en grandes plataformas de educación no reglada, la mayoría, ¿de acuerdo? Hay muchísimas personas que se dedican a hacer cosas tan dispares como, por ejemplo, no sé, arreglar lavadoras, ¿sí? O, por ejemplo, pintar o diseñar en 3D, es decir, te lo enseñan a hacer en directo. Y estas personas incluso están ganando dinero con sus cursos. Es decir, hoy en día tenemos muchas opciones y podemos hacer el mismo objeto en 3D. Obviamente necesitamos la fotografía en 3D y después presentarla en diferentes pantallas, pero es muy importante sobre todo el sistema pedagógico. Porque ya no es aquello de que te voy a enseñar una herramienta, sino que primero tiene que haber los vídeos donde te enseño a hacerlo y después las sesiones que sean de tú a tú, en directo, formación online en directo nos referimos. Entonces sí, tenemos que resolver dudas, problemas técnicos, etcétera. Pero ahí sí que está muy bien tener una fotografía en 3D y ponerla en herramientas estilo... Hay muchas herramientas que sirven para esto. El mismo Keynote de Apple, la verdad es que funciona muy bien. Tenemos también eMaze, que la recomiendo muchísimo, ¿de acuerdo? Que se escribe E-Maze, ¿de acuerdo? Con Z. eMaze, muy buena también. O el mismo Prezi. El mismo Prezi te permite hacer presentaciones en 3D de un mismo producto utilizando la fotografía de algo en concreto y tú lo vas tocando, lo vas explicando y simplemente lo que vas a hacer es voltearlo, girarlo en base a lo que necesites. La verdad es que es bastante útil, lo hemos probado con algunos clientes
clientes y funciona súper bien. Así que existe la posibilidad, ¿no?, de hacerlo en 3D. Mira, Luis Berbón nos dice, soy muy partidario de la pizarra y no tanto de las presentaciones. Para usar pizarra requieres espacio. Bueno, aquí como siempre hay como varias opciones, ¿no? Cuando hablamos de online, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la pizarra online, hay como varias cosas muy sencillas. La primera es utilizar una pizarra que te ofrece cualquier programa estilo Zoom o, por ejemplo, estilo Whereby o estilo Vimeo o estilo Adobe Connect, cualquiera de estas. Es decir, todos tienen una pizarra, Webex, etcétera. Y ahí verá que es diferente porque no tienes ese toque manual. Muchas veces los formadores nos gusta este toque clásico de poder tocar la pizarra, ¿no?, y de empezar a dibujar algunas cosas. Es que tiene un toque muy pedigrí nuestro, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día existe la posibilidad de que tú puedas hacer la formación de pie, es decir, simplemente exponiendo en tu habitación, en tu casa o en tu despacho y tener una pizarra propia en casa y utilizarla. Es decir, no lo veo para nada no compatible con este tipo de sesiones. Es decir, en este caso, Lluís, lo que te recomendaría es que tuvieras una pizarra en casa. Esto lo puedes comprar directamente por Amazon o por millones de páginas que existen. Ponerla directamente en tu despacho o el lugar donde suelas trabajar y simplemente hacer las formaciones de pie. Aquí lo que te recomendaría es que miraras algún vídeo tutorial de YouTube, que hay muchísimos, cómo hacerlo y seguramente tendrás un montón de cosas. Si quieres tener un croma, si quieres tener la luz bien enfocada. Y la verdad es que funciona bastante bien. Y de hecho lo puedes compaginar con las dos cosas. Puedes hacer tu propia sesión, la propia masterclass o los propios ejercicios y a la vez también turnarlo con el mismo pizarra. La verdad es que puede estar bastante bien. Entonces, sí, creemos que existe esta alternativa. Ya nos dirás qué te parece, ¿de acuerdo? Después también hay una pregunta de Antoni, ¿de acuerdo? Antoni Bios, que nos dice, hacer formación online tiene ciertas desventajas. Segurísimo. En comparación con la presencial, siempre, ¿no? Al final es como formaciones muy distintas. Y él te pregunta, ¿te pueden copiar? Venga, David, que sé que te gusta esta. Te pueden copiar. Siempre te pueden copiar. Yo creo que especial el online es más fácil de que te copien que el presencial, pero incluso el presencial te pueden copiar también, porque si una persona viene a tu formación y obviamente tú le pasas luego unos materiales y esos materiales luego se pueden difundir, es decir, siempre te pueden copiar. Pero si te copian en el online, al final yo creo que como formador tenemos que pensar en que la formación tiene que ir cambiando. A medida que tú vas aprendiendo, tienes que ir introduciendo cosas. Y la idea es que tu aprendizaje debe ir por delante de los que te copian. Es decir, asume que te van a copiar, no te preocupes en ello, no inviertas energía en evitar que te copien, asúmelo y simplemente preocúpate de ir avanzando, de ir mejorando tus formaciones para que el que te copia siempre vaya un paso por detrás. Y al final, si tú creas una buena marca personal, la gente ya te va a comprar a ti ya no solo por el contenido, sino porque confían en ti. Por lo tanto, es más importante invertir energía en mejorar tus formaciones día a día y trabajar tu marca personal que en evitar que te copien. Totalmente, David, lo has dicho muy bien. Y de hecho siempre decimos que si no te copian es que no lo estás haciendo suficientemente bien. Así que te copien es una bendición, claro que sí, porque al final significa que lo estamos haciendo muy bien. De hecho, nos ha pasado alguna vez que hemos visto algún artículo repetido tal cual, sin citarnos a nosotros. Hemos visto también cursos, formaciones nuestras repetidas exactamente igual. Y sabemos que muchos de los conceptos que predicamos o que decimos están en otros sitios, pero creo que es bueno, porque al final todo el mundo se inspira. Ya sé que es muy español esto de decir esto de me inspira, y al final significa lo copio, pero es verdad realmente que todos nos inspiramos de todos, así que seguramente muchas cosas de las que estamos diciendo aquí es muy probable que mañana salga otra persona y haga un live exactamente de lo mismo o que haga una sesión exactamente de lo mismo. Es más, David, podría pasar lo siguiente, y es que nosotros lo estamos haciendo aquí de forma gratuita y mañana alguien se lucre y gane una pasta haciendo la misma presentación. Es decir, podría ser, ¿no? Entonces, creo que es interesante, sí, creo que es interesante saber que el tema de copiar puede pasar siempre, ¿no? Mira, de hecho, Asunta nos dice que Slido es una plataforma muy, muy buena, la verdad es que funciona muy bien, es genial, la gente responde por teléfono, ¿de acuerdo? Puedes votar una pregunta más interesante, hacer votaciones, un apartado de brainstorming. Súper bien, la verdad es que tenemos un montón de herramientas gratuitas, todas están cambiando, ¿de acuerdo? Tenemos Mentimeter, tenemos Slido, tenemos Aha Slides, tenemos WooClap, tenemos Socrative, es que hay millones de herramientas que funcionan súper bien y como dice muy bien Asunta, al final dinamiza y mejora la relación. Una cosa importante es que todas estas herramientas ahora mismo están cambiando. Algunas de ellas son gratuitas de momento, pero cuando se acabe el COVID, pues a lo mejor hay que pagar por ellas. Entonces tendremos muchos cambios y muchísima competencia fuerte en este sector. Así que súper bien, Asunta, gracias por compartir los Slidos. Realmente es una plataforma que va muy bien porque a diferencia de las otras, te permite hacer votaciones en directo de los temas que la gente ha seleccionado. Así que está muy bien, aunque Mentimeter, Aha Slides, todo este tema te lo permiten también. Aha Slides, por ejemplo, también te lo permite, ¿no? Entonces, perfecto. Muy bien. Mira, Antoni nos hace una pregunta, que es, ¿hay pizarras adecuadas para usarla en la pantalla del PC? Bueno,
aquí sobre todo dependerá de lo siguiente, y es que pizarras, ¿en qué sentido? Es decir, si quieres una pizarra física, no es que haya una exacta a nivel de PC, aquí dependerá más de la perspectiva, desde dónde grabas, qué punto tienes de visión, qué es lo que quieres mostrar de la pizarra, te quieres mostrar solo a ti o parte de la pizarra, es decir, tiene más que ver con el enfoque que harás de la cámara que no tanto de la pizarra. Y si es a nivel, digamos, online, y en este caso quieres tener una propia pizarra, como todos los plataformas de vídeo prácticamente, yo diría que el 90% de ellos tienen pizarras online, estas ya están adecuadas al 100% para que te encajen con tu PC o con tu Mac, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en principio no habría interesante. Tema de pizarra con boli electrónico, mini placa negra que pinta en pantalla o pizarra clásica, sí, también existe. Es decir, el tema no es este. El tema sería que si tú quieres una pizarra, tienes varias opciones. Si la quieres online, puedes hacer la forma tradicional en la cual tú puedes pintar directamente con el cursor y después existe la posibilidad de que te compres un teclado electrónico que funciona con tinta negra, es decir, con tinta de estas de pantalla, que tú puedes ir marcando. Aquí el único tema es que hay mucha complejidad y solo sería útil realmente si haces, por ejemplo, objetos en 3D o te dedicas al mundo de los proyectos más físicos, de productos técnicos. Entonces, Antoni, en este caso, no sé si sería tu caso, pero sí tendría mucho sentido. Como, por ejemplo, como ingeniero de producto, si es un poco lo que dices en tu titular profesional, pues creo que tendría mucho sentido. No sé si, David, quieres añadir algo así, pero claro, entiendo que esto es un caso que cada uno, pues supongo que tendría su opción, ¿no? Sí, depende mucho. Yo creo que este caso, por ejemplo, de tener la pantalla como una especie de tablet encima de la mesa y que tú vayas dibujando y así no tengas que estar en la posición vertical como en las pizarras clásicas, pues puede ser útil especialmente cuando te dedicas a esos temas de 3D o incluso también para la gente que se dedica al diseño gráfico o diseñadores, dibujantes, ¿no? Todos, el tema artístico también viene muy bien. Quizás para hacer esquemas o mapas mentales, pues hombre, es más cómodo quizás que con el ratón, que con el cursor, pero quizás sería un gasto que no sé si vale mucho la pena, si no es que haces formaciones todos los días y estás harto de estar con el cursor dibujando, ¿no? Así que es muy personal, es muy personal. Perfecto, David. Va, un tema que te gusta, que creo que puede ser muy interesante, que es, claro, tú como formador, incluso como alumno en este caso, ¿no? Como formador te va a pasar una cosa y es que el hecho de tener que mantener la seguridad, saber que, bueno, puede haber algún infectado en clase, el hecho de que sepas que incluso la seguridad de las personas depende un poquito de ti. Obviamente no serás la persona 100% responsable, pero algo dependerá de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo vivirá? ¿Cómo vivirá el formador, el alumno, esta parte, vamos a decir, más emocional de saber que alguien puede estar contagiado, que no lo sé muy bien, que somos muchos en un sitio cerrado, un sitio abierto aunque sea, pero normalmente es un sitio cerrado? ¿Y cómo lo vivirá el formador? ¿Tú crees que, por ejemplo, un formador va a dar la sesión con la misma energía, con la misma alegría, sabiendo que puede haber un caso ahí positivo? Tú no lo sabes realmente, ¿no? Cuando tienes 50 personas, 20 personas, 30 personas, tú no sabes lo que está pasando. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Cómo viviría esa parte emocional? Porque no creo que sea fácil. Yo me imagino ahí en la situación y seguramente, hombre, siempre hay un poco de miedo. Obviamente una persona puede ser más despreocupada, menos preocupada, pero en general algo de miedo habrá. Bueno, tú imagínate que una persona empieza a toser sin Y se control. quita la mascarilla, ¿no? Y se quita la mascarilla. Madre mía, o sea, pero yo creo que los primeros que se preocuparían serían los compañeros que están más cerca, ¿no? Si tú ves que los compañeros de al lado empiezan a correr, huye tú detrás, porque, no, bromas aparte, pues evidentemente esa incertidumbre está ya en lo que es todas las personas que vuelven al trabajo presencial. Y en este sentido, los departamentos de recursos humanos, pues tienen una labor realmente encomiable, muy difícil, para sensibilizar, para hacer ver a todas las personas que realmente se están teniendo en cuenta el máximo de elementos de seguridad posibles, se están estableciendo protocolos para todo el contacto, para el distanciamiento, preparando turnos de trabajo para ir incorporando a las personas. Yo creo que aquí lo importante, pues como formador, es estar muy informado de los protocolos que sigue la empresa. Por eso tenemos que hablar mucho con recursos humanos, no solo para que nos contraten, sino también para saber cómo se está gestionando en la empresa este tema y con toda esa información, pues nosotros incorporarla en nuestro trabajo cuando hagamos esa formación en esa empresa, ¿no? Entonces, evidentemente el miedo va a estar, pero bueno, yo creo que si se siguen todas las normas, pues las cosas van a ir bien, ¿no? Así lo esperamos. Así lo esperamos, David, pero fíjate que incluso a la forma de enseñar o cómo te vas a relacionar con ellos no será la misma, ¿no? Habrá un cierto, no sé, cierta distancia y seguramente no serás
A lo mejor si tienes que acercarte en un momento determinado te sentirás más limitado y esto se va a notar en los movimientos del formador, ¿no? Al final, cuando tú paseas por la sesión, por la clase, tranquilamente y tú, por ejemplo, compartes un ejemplo, evidentemente si tose ya se acabó, el acabóse, ¿no? Directamente, pero aunque no tosa, vamos a suponer que no tosa, incluso mantendrás una cierta distancia y tú te notarás un poco más esquivo, ¿no? Y no creo que estés tan abierto como estarías en una sesión presencial hace un tiempo, antes de marzo, antes de febrero, cuando hacíamos las sesiones. La diferencia es cómo afectará. Entiendo también después que hay un tema de acostumbramiento, ¿no? Al final la gente se acostumbra y llega un momento incluso que ya te da igual, te relajas hasta que después pueda haber un susto. Pero sí que es verdad que te suele relajar, al menos al principio no, pero después yo creo que sí, ¿no? Perfecto, David. Venga, va, más cositas que yo creo que es interesante y este tema creo que te va a gustar también, que es el tema de el hecho de negarse a ir a la formación, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos podemos encontrar que esté la formación presencial, que ya esté diseñada para que la gente vaya y después resulte que tanto los alumnos como el mismo formador se niegue a hacerlo, ¿no? En el caso del formador, bueno, mira, al final te pueden sustituir, te puede venir otro formador y ya está. Pero en el caso de los alumnos, obviamente, son la parte más importante. Ellos al final tienen que estar porque si no, este curso, esta formación no se va a hacer. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando algún alumno, por ejemplo, diga, no, es que yo prefiero no venir y resulta que de los 15 que tenían que acudir, que asistir a una sesión, 10 no vengan? ¿Cómo vamos a gestionar todo esto? ¿Qué haremos? Esta es la gran pregunta, ¿no? También, porque aquí hay muchas dudas y sobre todo a nivel legal incluso, ¿cómo lo podemos hacer, no? Aquí es muy importante. ¿Te pueden despedir, importante... David? ¿No? ¿Te pueden despedir por no ir a una sesión? Espero que no lleguemos a tal extremo. Pero creo que aquí, como decía antes, lo importante es la comunicación permanente muy rápida y muy pues al tiempo con recursos humanos, ¿no? ¿Qué está pasando en la empresa? ¿Se han hecho transformaciones? ¿Cómo ha ido? Incluso es importante intentar, si se puede, hablar con las personas o hacer algún vídeo o algún comunicado a las personas que van a asistir a la formación de por qué es importante esta formación y que obviamente se van a tomar las medidas de seguridad. Es decir, al final, como formador, también tenemos que vender, y no solo porque ahora haya esto del coronavirus, sino en general, también tenemos que aprender a vender las sesiones, las formaciones, a la gente que va a participar, no solo a recursos humanos, ¿no? Porque a veces le vendemos a recursos humanos y luego ya nos olvidamos y ya no queremos saber nada, no mandamos documentos, ni vídeos, ni nada, para que sepan un poco más, ¿no? Y en nuestro caso, pues siempre nos gusta, pues al menos que la gente sepa de qué irá, hacemos un pequeño vídeo, una presentación, estos son los contenidos, estos son los beneficios, este es nuestro background, pues mira, tenemos esta experiencia y con todo ello, pues lo que queremos es ayudarte, ¿no? Incluso hacemos una encuesta al principio para que la gente para que nosotros sepamos exactamente cuáles son sus preocupaciones y así ya adaptamos el temario a ello, ¿no? Pues toda esta comunicación para este tema también será importante, para que la gente tenga ganas, ¿no? Es decir, no solo tenemos que venderle a la persona de recursos humanos, sino a cada participante tenemos que hacerle ver que esa formación realmente le va a ser útil. Si no, pues habrá bajas y la excusa del coronavirus va a ser una excusa que seguramente se va a usar bastante. Buenísima, ¿no? Será la gente que mata a las abuelas, ¿no? Pues en este caso será el coronavirus, ¿no? Que será una excusa perfecta para todo. Exacto, David. Yo creo que al final habrá un tema de primero, habrá que hacer una especie de normas nuevas, ¿no? Seguramente cuando hablamos de, esto lo hablábamos hace mucho tiempo, si te acuerdas, hablábamos de la política del teletrabajo, es decir, qué puntos deberían ir. Y el tema de las formaciones, creo que ahora tendrá que reinventarse. Tendremos que añadir puntos como, por ejemplo, este, ¿no? Es decir, el tipo de sesiones que vas a asistir serán híbridas, serán presenciales y online. ¿Qué te parece? Hacemos votación entre el grupo. ¿Quieres venir? ¿No quieres venir? Y este creo que es un tema interesante, sobre todo que te pregunten primero y, en segundo lugar, también que lo hagan de la mejor manera en base al tipo de sesión. Habrá sesiones que será mejor hacerlas presenciales y otras, obviamente, será mejor hacerlas online. Así que genial, ¿no? Aquí hay muchísimos temas y, sobre todo, hay un tema también a nivel de protocolos que no tenemos previstos. Ahora mismo lo hacemos todo en base sobre la marcha. Lo que viene, a salto de mata, lo hacemos, no lo hacemos y a partir de aquí decidimos. Entonces, creo que será un tema interesante a tener en cuenta. Otro tema que quería comentar tiene que ver con si habrá, y este creo que es un tema que nos daría para otro live, David, a ver cómo lo ves, ¿eh? Dice, ¿habrá diferencias entre los alumnos que vayan de forma presencial y los de online? Si una cosa siempre se habían quejado muchas empresas es que las personas que teletrabajaban siempre estaban al margen, eran como ciudadanos de segunda, porque las que estaban en la empresa son las que tomaban las decisiones y después te llegaba, si tú teletrabajabas, te llegaba, ¿no? Es decir, al final te llegaba como lo último mono, ¿no? Tú estabas ahí y te decía, mira, esto es lo que hay.
Evidentemente, si la empresa es 100% remota, no, porque ya están acostumbrados a trabajar así, pero vamos a suponer el 99% de las empresas presenciales, que muchas de ellas, de acuerdo, tienen simplemente un protocolo de que el que está en la empresa manda y, evidentemente, el que está fuera de la empresa, pues bueno, tiene un rol secundario, ¿no? Obviamente siempre hay excepciones, pero ya me entendéis, ¿no? Entonces, la pregunta sería esta, ¿no? ¿Cómo vamos a intentar gestionar o balancear, no sé, equilibrar de alguna manera aquellas personas que sí asistan y las que no asistan? Porque creo que se puede producir una disonancia, es decir, puede producirse algo, una especie de distanciamiento. En este caso, no sé si es social o no, pero sí que habría un distanciamiento. No sé cómo lo ves, David. Es que, Miguel, me estoy acordando de alguna formación que hemos hecho en la cual estábamos con personas en presencial y luego con una cámara nos estaban grabando y nos estaban viendo desde otros lugares distintos a la ciudad donde estábamos. Y lo difícil que era, ¿verdad? Era muy difícil porque de vez en cuando te acercabas a la pantalla, pero no sabías si te veían, no, era como muy... Sí. Era raro, era raro. Porque No... el 90% del tiempo ni siquiera sabíamos que estábamos ahí, ¿no? Yo no Sí. Bueno, yo no me fijaba en ellos. No, desconectas Hasta que mucho. preguntaban. Exacto. Cuando se abría el turno de preguntas, ¿no? Y es verdad que es incómodo, ¿no? Porque para el formador tienes esa sensación de tener que estar en 50 sitios a la vez y es un poco desagradable. Entonces, la verdad, no sé muy bien cómo podemos gestionar esto. Yo creo que la formación grabada pierde la gracia, porque cuando tú haces una formación presencial, lo que buscas es la dinámica, la cercanía, hacer dinámicas que la gente participe y que aprendan mejor, ¿no? Resolver dudas en directo. En cambio, cuando la persona lo está viendo desde fuera, pues es mucho más fácil también que se disperse, que haga otras cosas, que esto también pasa mucho, que apago la cam y me pongo a contestar unos emails que tengo ahí pendientes. Entonces, no sé, yo creo que desde recursos humanos, si se decide hacer presencial, yo creo que tendrían que apostar por ello de verdad, ¿no? O al menos poner unos mínimos, ¿no? Porque al final, pues que tiene que venir al menos el X% de la clase para que se haga, ¿no? Porque, claro, para el formador también hay unos costos de desplazamiento, ir allí, si luego solo hay 3 personas, pues, no sé, queda muy triste, ¿no? Un escenario muy triste, ¿no? Exacto, no Así hay foto, que ¿no? No hay foto, no hay foto no hay final. foto, no hay foto de grupo. Bueno, ese es otro tema. Claro, no podrá haber fotos de grupo, ¿no? Exacto, esto hablaremos un día, ¿no? De la marca personal de los formadores, porque evidentemente esto va a cambiar radicalmente. ¿Cómo lo podemos hacer más atractivo para que las personas vean que estamos haciendo cosas? Porque al final parece que uno se puede inventar que está haciendo un Zoom con alguien, ¿no? Y al final no sabes si estabas en la empresa o no. O puede ser un Zoom de estos informal que haces con tus colegas, ¿no? Así que muy bien, David. Gracias por comentar esto. Creo que es un tema que daremos muchas más vueltas. Mira, si te parece, David, vamos a mirar algunos de los mensajes que nos han dejado por aquí. Creo que había un diálogo interno que estaba aquí con Antoni y con Alex, ¿no? Que hablaban tema de... Mira, por ejemplo, Antonio nos preguntaba el tema de los derechos de autor y el copyright, ¿no? Claro, aquí dependerá mucho del tipo de sesiones que hagas. Si al final hablamos de conocimiento, el copyright, pues lo tienes tú. Está marcado en tu cerebro y ya está. Si hablamos del tema técnico, pues aquí evidentemente puedes poner marcas de agua, permitir que la gente no se lo descargue, pero realmente no nos engañemos. La gente que quiere descargar tu contenido lo va a hacer y hoy en día hay muchísimas herramientas que permiten grabar las sesiones en directo, aunque tú no las grabes. Entonces, yo creo que aquí hay que preocuparse muy poco porque quien quiera hacerlo lo va a hacer. Otra cosa, por ejemplo, es muy distinta cuando hablamos de prototipos y, por ejemplo, diseños industriales que todavía son pioneros, que son nuevos, son patentes. Aquí, evidentemente, lo importante sobre todo es que las piezas estén registradas previamente antes de hacer una formación online y también es importante que tengas ese documento físico. Al final, si alguien quiere mirar ese objeto y después llevárselo, eso ya no lo puedes hacer, pero como mínimo que la patente la tengas tú por si hubiera algún tipo de copia, etcétera. Entonces, no, gracias, Antonio, por comentarlo, porque yo creo que esta duda existe. Hay muchísimas personas que se lo están preguntando, ¿no? Mira, Alex, por ejemplo, nos comenta Jamboard, que es una herramienta que a nosotros nos encanta. Sí que es verdad que en empresas que utilizan Microsoft puede haber problemas, es decir, sobre todo, esto hay que tenerlo en cuenta, que dependiendo del tipo de empresas, si es en el caso de Microsoft, entonces utilizaríamos Whiteboard, que es su versión, y si no, podemos utilizar versiones abiertas como, por ejemplo, Miro, Mural, Stormboard. Hay millones de herramientas de estas, ¿de acuerdo?, que sirven justamente para esto. Pues bien, hacemos un pequeño break, ¿de acuerdo? Un break para decirte que todos estos vídeos están grabados y nos encantaría que nos siguieras en nuestro canal de YouTube porque estos vídeos los vamos a colgar para que veas toda la serie de formación. Este es el 5º vídeo que grabamos ya sobre formación, pero hemos grabado otros 4. Y sobre todo decirte que en el canal de YouTube, que nos gustaría que te puedas suscribir para aprender más de ti, también que nos digas un poco qué es lo que te gustaría escuchar, qué tipo de temas te gustaría tratar. Nosotros encantados también de tener más información. Y además, hay muchísimas cosas, de acuerdo, que nos puedes preguntar sobre formación porque seguiremos insistiendo y hablando sobre este tema. Así que genial. Es que fíjate, David, que todo este tema siempre se nos desarrolla y llega
muchísimos más temas, ¿no? De hecho, hemos abierto muchísimos melones. Así Muchísimos. es. Así es. Perfecto. Está claro. Da mucho de sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, David, yo creo que hemos tratado casi todos los temas, hemos hablado de la parte emocional, hemos hablado de algunas técnicas que puedes hacer, ejercicios, dinámicas, incluso los nuevos sentidos que van a aparecer en las sesiones, David. Creo que hemos visto también temas técnicos de algunas de las herramientas que podemos utilizar. Hemos hablado incluso de políticas de teletrabajo a nivel de formación, cómo deberían ser. ¿Qué pasará con los ciudadanos de segunda, es decir, las personas que no están en esas sesiones? ¿Qué pasará con todos ellos? ¿Cómo los podemos implicar? Pues bueno, nos da muchísimas pistas para hacer nuevos live. ¿Tú cómo lo ves esto? Pues con ganas de ver cuál es el próximo live, ¿no? A ver qué tema. Vamos a tener que poner una ruleta, ¿no? Y escoger algún tema, ¿no? A ver qué es lo que la gente ve. También yo creo que un tema interesante que también podemos hablar es el tema de cómo vender, ¿no? Una formación, cómo vender una formación tanto en el mundo online, o sea, una formación online, como el mundo presencial, ¿no? Que es un tema también que seguro que muchos formadores están interesados, ¿no? Y cómo puedo vender, Sobre todo porque también es un tema que ha salido, ¿no? Y es verdad que al final la formación, ¿qué es lo importante? ¿Que se venda bien o que la gente esté satisfecha, ¿no? Es decir, ¿tiene sentido una formación que te compran mucho pero que luego la gente no está satisfecha? Seguramente no, ¿no? Y ahí ya seguramente para otro debate, pero bueno, esto lo dejaremos para otro día. Perfecto, pues súper bien, David, gracias por todo. Ya sabes que el dúo neuroproductivo siempre está aquí full in the house, ¿no? Para comentar todos esos detalles, todas las preguntas que tú tengas. Y decirte que además de esto, de acuerdo, también si quieres saber un poquito más sobre cómo dinamizar estas sesiones, cómo utilizar programas, cómo utilizar software para que tus presentaciones sean una maravilla y sobre todo que la gente esté, vamos a decir, comprometida y implicada en la sesión, pues decirte que todavía para el taller que tenemos del día 25 de junio, que es a las 6 de la tarde, hora española, pues tenemos todavía 4 plazas. Te dejamos aquí el link, ¿de acuerdo? Lo dejamos justamente en los mensajes, lo podrás ver en el chat. Y nosotros estaremos encantados, ¿de acuerdo? Si quieres saber más información, nos contactas. Pues bien, por nuestra parte, David, nos despedimos. Ha sido un placer. Gracias, como siempre, por las preguntas, por todo, por todos los mensajes. Y hasta la próxima. Exacto. Después, si querías añadir ahí un punto final. Pues nada, dicho esto, ahora sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo live. Te esperamos. Chao, chao. Saludos.